Capítulo 8. Prestábame doña Milagros diariamente el gran servicio de acompañar a mis hijas a que tornasen el aire por sitios retirados. Paseos largos, como se dice en Marineda, a la estación, a las afueras, a todos los lugares no vedados por el rigor del luto. Conviene advertir que las muchachas llevaban el de su madre con exagerada puntualidad. Salían hechas unas tapadas de la época de Felipe IV, con vestidos de lana escurridos y sin adornos, y larguísimos mantos de beatilla con tupido velo de crespón, que, por delante, les llegaba casi hasta los pies, dejando entrever en confuso esbozo las facciones. Verdad que bajo aquella apretada celosía se adivinaban rostros espolvoreados de arroz, cabelleras bien peinadas y artísticamente rizadas, moños de construcción arquitectónica, formas turgentes delineadas por la estrecha cárcel del faldellín, piececitos calzados con esmero y manos cuidadosamente enguantadas. Diré más. Tanto recato y tenebroso misterio realzaban mucho los atractivos juveniles y parecían las enlutadas un enjambre de negras mariposas. La identidad del vestido y del tocado multiplicaba el efecto de la hermosura, bien como en los escaparates fascina más un objeto repetido o presentado en gran cantidad. Empezó entonces a correr por Marineda la fama de que eran muy bellas mis hijas, lo cual sí pudo afirmarse de Rosa y Argos, no tanto de Clara, y Constanza mucho menos. Mas ya se sabe que donde hay varias hermanas, una nota dominante de belleza o fealdad se aplica en general a todas. Comenzaban a estar de moda las de Neira, a disfrutar de ese favor del público que en provincia dura tan corto tiempo, pasando enseguida la gente a cansarse de las muchachas lindas, como se cansan de las actrices y de las celebridades. Lo cierto es que, desde el luto, se hicieron populares mis niñas, y muchos de esos oficiosos que nunca faltan, me llamaron la atención cerca de si convenía al buen hombre y crédito de tan guapas chiquillas dejarlas autorizar por doña Milagros. Mauro Pareja, alias el Abad, me dijo con aparente candor en la sociedad de amigos: ya veo a sus preciosas hijas, las encuentro por ahí, por los andurriales, siempre con la comandanta de Otumba. ¿Es parienta de ustedes la comandanta de Otumba? A quien echo de menos es a Argos. Esa se quedará en San Agustín, admirando al padre Incienso, que es el predicador y el confesor de la crema. El otro día oí decir que Díaz de la Limón le comparó al padre Ravignán y luego al padre Jacinto. Sospecho que Díaz de la Limón no ha leído, ni al uno ni al otro. No era yo tan lerdo que no entendiese la ironía de la preguntita acerca del parentesco de doña Milagros. Parentesco, oh mundo que te pagas de formalidades externas y del mecanismo del azar. Mis parientes, una hermana que me había despojado, un hermano político que afilaba las uñas para no perder hilacha de lo que yo soltase. Nuestros parientes son los que nos aman, los que nos auxilian, los que nos dan calor de afecto. Y con ira reconcentrada respondí al abad: sí, señor, soy próximo pariente de doña Milagros. Ya no podría sufrir la guerra de mordaces reticencias y mordaces calumnias, la cobarde cruzada contra la señora de Llanes. Nadie acababa nunca de decir en qué consistían las maldades de ésta. Yo que la veía a todas horas, yo que era su amigo, me creí en el deber de sacar la cara por ella, y ir cara a insinuación más procas que otras, respondí proclamando a la comandante de Otumba la mejor señora del mundo. Mi arranque caballeresco dio que reír, y cuando me vieron atufado, furioso, recogieron velas de un modo significativo. Saqué en limpio sus medias palabritas que me creían loco de amor por doña Milagros. La hipótesis no me ofendía, pero me desatinaba, porque podía manchar aquella honra limpia como un espejo, pese a canallas malsines. Confieso que, después de la gresca, pasé 2 o 3 días muy malos. Yo, casto y limpio,
Yo, enemigo de infringir la ley, acusado de tan ilícitos tratos, de tan impuros propósitos, estudiaba con anhelo la cara del comandante Llanes, a ver si revelaba enojo, moraba ansiosamente a doña Milagros por si fruncía el ceñito o se le nublaban las pupilas. Observaba a mis hijas por si maliciaban algo. Nada alarmante noté. Las chiquillas conservaban su misma actitud de siempre respecto a la comandanta. Tula, hostil, bufadora como gato montés. Las demás cariñosas, algunas apasionadas, porque al fin la comandanta las complacía y halagaba como jamás lo hiciera su madre. Comencé a tranquilizarme diciéndome a mí mismo: ven acá, infeliz. ¿Piensas tú en frenar las lenguas? Más fácil te sería atar las hojas de los árboles. ¿Cómo has de evitar que digan todo género de absurdos? Y es que ni siquiera los dicen, tonto, ¿no lo ves? Cuando quieres precisar, poner el dedo en la llaga, nadie da cuerpo y nombre a la calumnia. Frases vagas, indicaciones traidoras, reticencias embosadas que no resisten el enérgico empuje de tu honrada conciencia. Eres run run insidioso. En cuanto se le acosa de cerca, se desvanece. Es cobarde porque es infame. Combatirlo es pretender atravesar con una espada un fantasma de niebla. La espada pasa al través y el fantasma como si tal cosa. No, no incurras en la niñería de lidiar con nubes. Desprecias esas calumnias, ellas caerán de suyo. Si te alborotas, solo conseguirás arrojar una mancha verdadera sobre la reputación de la angelical señora. La murmuración no encontraba asidero. Lo buscará en ti y entonces sí que se cebarán en ella sin miramiento alguno. Lo que hoy no pasa de broma tomará carácter serio y la desgraciada caerá bajo el peso de una grave acusación que, llegando tal vez a oídos de su marido, estorbará y quebrantará para siempre vuestra amistad. Lenguas viperinas, sociedad inicua, mundo malo, malo, malo. Qué felices son los que no tienen que habérselas contigo. Qué dichosos eran los frailes, y al mismo tiempo qué sabios. Venturoso ha estado el suyo. ¿Por qué se habrá acabado la costumbre de retirarse a los conventos? El resultado de todo fue que sentí hacia la comandanta un delicado respeto unido a inexplicable ternura. Sus palabras me embelesaban, su gracia y monería en hablar me tenían cautivo, y me hubiese pasado 20 años oyéndola el ceseo y los dichitos salados y graciosos. Cualquier tontería contada por ella adquiría el mérito de la sandunga. Escuchándola, llegué a creer que cuanto le sucediese a aquella mujer merecía la pena de referirse, y que a cada paso le ocurrían cosas chuscas, reideras, donosas, que no nos pasaban a ninguno de los demás. Jamás a ninguno nos hubieran pasado todo lo que le pasaba a esa santa señora. Como todas las personas de individualidad muy acentuada y típica, doña Milagros parecía crear vida alrededor de ella. Diríase que la trama de la existencia diaria, tan pálida, vulgar y monótona, para ella estaba entretejida de hilos de color y de pajuelitas de oro. En mi casa hacía sol cuando entraba doña Milagros. Estaba entonces la señora en temporada humorística, pues todos los días tenía algo que contar del asistente, a quien por sus torpezas apodaba Gedeón. Las gracias de Gedeón eran inagotable tema de risa. Subía doña Milagros agitada y abanicándose con un periódico. Dejábase caer en el primer asiento que encontraba a mano y emprendía el relato de las gedeonadas. Gedeón había servido en el mismo azafate, el chocolate de ella y las botas embetunadas de su marido. Gedeón había cepillado un traje de lana a pintitas y persuadido de que cada pinta era una mancha. Medio había deshecho la tela. Gedeón había colgado el cuadrito de San Antonio cabeza abajo. Gedeón, con las abrazaderas de las cortinas de la sala, había adornado la mesa. Hoy ese mardito me hizo pedazos la compostera buena, sin más que cogerla así entre el pulgar y el dedo índice. Yo le dije: mira, Gedeón, borrico de mi arma, que te aviso que pa' otra vez que derrames el dulce por el piso,
te hago lamer el suelo con la boca, hasta que no quede rastro. Ay, Jesús, don Benicio, los asistentes aquí son muy rudos, no se puede con ellos. De pronto la veíamos echar a correr sobresaltada. ¿Qué pasa? Nah. Dime que hay que colar un caldo, y tengo miedo de ese Gedeón me lo cuele por un calcetín. Las chapucerías de Gedeón se habían hecho proverbiales. El pobrecillo era un quinto montañés, a quien el comandante había escogido para asistente, mediante no sé qué recomendaciones que no podía desairar. Pero tan cansada estaba doña Milagros de sus fechorías, que había intimado al señor de Llanes la orden de desenterrar un mozo listo, limpio y útil, una cosa decente. Aquella temporada noté pocas ganas de salir y cierta repugnancia a la sociedad de amigos y hasta al tresillo. Sería que estaba casi seguro de encontrarme siempre allí, 2 o 3 prójimos dispuestos a hincar el diente ponzoñoso en la honra de doña Milagros. Lo cierto es que prefería quedarme en casa. Transcurrido el primer mes del luto, habíamos armado una tertulia. Era de toda la confianza imaginable y posible. Mis niñas cosían o bordaban, revolvían figurines, consultaban catálogos del Printemps, comentaban noticias de amoríos, bodas, teatros y fiestas. Y doña Milagros elaboraba una constelación, o sea, un cubrecama de gancho en que entraba la friolera de 300 y no sé cuántas estrellas. Oíase fuera el ruido de la lluvia y del viento, y junto a la lámpara diálogos de este jaez. ¿Cuánto cuesta ese vestido de armure negro con adorno de azabache? 60 francos, 12 duros. Ay, Jesús, qué baratito. Chicas, si es de balde, aquí entre forros, corchetes, aceros, una cosa y otra, subiría doble. Yo me voy a encargar la corbata con encaje, porque también es una ganga. ¿Qué querrá decir eso de bonito puff? Es un puff, ¿no lo veis? Un puff. Ay, este catálogo está lleno de disparates. Enséñame las muestras, Rosa. ¿Cuál te gusta a ti? A mí la verde y oro, la azul gendarme, la fresa, sobre todo la fresa. Quien llevaba la batuta en lo concerniente a trapos y moños era Rosa. Podría afirmarse de ella que ni existía ni respiraba, sino para emperejilarse. Lo exiguo de nuestra bolsa no permitía a Rosa desarrollar su vocación, pero cada cual hace lo que puede, y dentro del límite que por fuerza tenían sus gustos, Rosa hacía prodigios. Ingeniábase para variar de adornos sin comprar ninguno nuevo. Volvía al revés los trajes, les añadía perendengues, volantes aprovechados, la pasamanería que guarnecía la falda subía al cuerpo, y a la falda bajaba el fleco de las sombreras repartido en golpes. Veía en un escaparate algo nuevo y caro. Suspiraba, daba 100 vueltas alrededor del vidrio y en casa, con vejeces, imitaba al punto la novedad. Siempre estaba refrescando sombreros, improvisando cinturones, forrando manguitos o planchando encajes. Su lectura predilecta consistía en figurines. Su encanto eran las crónicas de sociedad y los ecos de salón. Pobrecilla, su mundo ideal no estaba a su alcance. Algunas noches venía a pasar un rato con nosotros el casero, Baltasar Sobrado, persona muy bien acogida de mis hijas, porque les traía siempre noticias frescas, chismes picantes, sazonados con la sal y pimienta de su experiencia del mundo. Sobrado había sido militar y casado con mujer rica, de la cual estaba viudo hacía 5 años. Había corrido mundo y tratado gentes, y no carecía de despejo y facilidad para la conversación. Se le sabía una aventura añeja con cierta cigarrera muy hermosa, Amparo, por mote La Tribuna. De esta historia había recuerdos vivos, un niño, hoy un muchacho tipógrafo socialista que se hacía llamar el compañero Sobrado. A Baltasar le escocía fuerte todo esto y no aludía jamás a sus mocedades. ¿Vendría a mi casa traído por la belleza de alguna de mis hijas? Esta idea se me pasó por la cabeza, pero no tardé en desecharla porque la sustituyó otra muy cruel. El verdadero imán para el opulento viudo era doña Milagros.
Recordé la afirmación de Liduara que aseguraba haber visto a Sobrado siguiendo por las calles a la andaluza. Me fijé en ciertas disimuladas atenciones, en ciertas galanterías que, con bastante cautela, tributaba Sobrado a la señora. No presumo de observador ni me paso de malicioso, pero hay cosas que solo no las ve el que no quiere verlas. Y el ya antiguo pleito entablado en toda la ciudad de Marineda sobre la virtud de doña Milagros me abrió el ojo y me despabiló el entendimiento en semejante coyuntura. Ahora se averiguará, pensé, si tienen razón los que zapatean a esta mujer ejemplar, modelo de esposas y de madres, es decir, de madres no, porque la naturaleza no ha querido que llegue a serlo. Pero ¿qué le falta para la maternidad? Lo material y fisiológico moralmente. ¿Qué madre más sublime? Ya no dirán que es buena porque nadie la asedia. Aquí tenemos el escollo. Sobrado no es viejo, está muy bien de figura, viste con primor. Su trato es agradable y reúne una circunstancia de gran peso en esta sociedad corrompida. Dinero, posición, es socio de la casa Sobrado y compañía. Es de las personas más consideradas de Marineda. Ahora voy a cerciorarme de que esta mujer no es de frágil cristal, sino de oro purísimo. Ah, yo velo, seductor, calavera, infame y disimulado. Te juro que no ha de escapárseme la más leve de tus artimañas. En caso de necesidad prevendré a la bendita a quien tratas de corromper. Ojo, Sobrado, estoy aquí. Me puse alerta y atisbé. Ninguno de los artificios del rancio burlador de cigarreras se me escapaba. Llevaba cuenta de las medias palabritas, de las blandas insinuaciones, de las miradas de recojo, de las maniobras para colocarse al lado de la andaluza y poder hablarla en secreto. Sin duda, el galopo de Sobrado, no atreviéndose a intentar el asalto a domicilio por miedo al comandantazo Llanes, se había deslizado en mi casa y elegídola como aguas neutrales, digámoslo así. A mí probablemente me tenía por un memo, un alma de Dios a quien le pasan las cosas por delante de los ojos sin que se entere, y a mis hijas por unas vanidosuelas tontas, pagadas de su hermosura y persuadidas de que todo el que se aproximase a ellas caía vencido, como que fingía cortejar a Rosa, pero yo veía a la hilaza. Sí, la veía. Ah, aunque sencillo, no tan bobo, caballero Sobrado. Lo pescaba todo. El mirar de borrego moribundo, las tentativas para juntar sillas desviadas, las capciosas preguntas, las intentonas audaces, furtivas, cuya insolencia me arrebataba la cabeza, la sangre. Un día vi más. Por cierto que estuve a punto de echar a rodar los miramientos. Necesitando doña Milagros retirarse a la tertulia más temprano que de costumbre, Sobrado, mientras la señora recogía la labor, recordó que tenía también una ocupación urgentísima y se ofreció a acompañar a la andaluza y darle el brazo por la escalera. En efecto, bajaron de bracete y quedé más muerto que vivo, presa de tan fiera inquietud que no sé cómo no salí corriendo detrás de ellos para impedir que la noble sencillez de doña Milagros la hiciese víctima de alguna infame acechanza. Sin embargo, no hallé pretexto. Hube de mascar el freno. La noche que pasé fue de las más negras de mi vida. Se me figuraba que era mi deber proteger a doña Milagros, arrebatarla de las uñas del lobo, y me acusaba por no haberle hablado francamente, advirtiéndola del riesgo que corría su honor. Tanta zozobra y amargura se transformaron en una alegría inmensa, loca, porque ignoro lo que pudo suceder entre el casero y la inquilina. Pero es lo cierto que él no volvió a presentarse en la tertulia, ni doña Milagros a mentarle sin decir: ese mamarracho, ese pedazo de monigote que me quería dar la casa de balde. Y no pudo caberme la menor duda de que en aquella empresa don Baltasar había ido por lana para salir trasquilado. Lo que más me demostró el fracaso del tenorio burgués
es que desde entonces se dedicó a sacarle a doña Milagros el pellejo a tiras en la sociedad de amigos, dejando aparte el pérfido sistema de las reticencias que sin manchar empañan y sin herir desfloran, y pasando a afirmaciones concretas, directas, fundadas. ¡Qué horror! En mí mismo. Lo que supe por una indiscreción de Primo Cova y me retraje enteramente del círculo, consagrándome a nuestra dulce tertulia nocturna, cada vez más deliciosa para mí. Si me encontrase consobrado, temería no poder contenerme. Sí, no lo duden ustedes, me desataría, ya que soy la quinta esencia de la paz, pero confiesen que hay acciones capaces de sacar de sus casillas al mismísimo Job. Capítulo 9. Lo que me aguaba a la fiesta de la tertulia era la resistencia de Argos a presentarse en ella. Verdad que no asistía casi a ninguno de los actos de la vida familiar. Nada. Mi hija se había dado a la mística. Ya dije cómo empezó a indicarse esta evolución de su apasionado espíritu a vista del cadáver de su madre. Cuando doña Milagros la empujó, la lanzó al frío beso de la muerte. Solo que la crisis se graduaba. Ahora tenía su devoción un carácter de vehemencia que rayaba en insano frenesí. Si puede la devoción calificarse de manía, maniática estaba Argos. Levantábase tempranito antes de que amaneciese, y en ayunas salía a no perder las primeras misas. Dijérase que cuanto más tempranas, a la hora más intempestiva e incómoda, mejor le sabían, cual si el valor de esta práctica piadosa consistiese en realizarla antes que los barrenderos terminaran su modesta faena. Era el templo predilecto de mi hija, una antigua iglesia conventual, hoy entregada a los jesuitas, tan madrugadores en celebrar como solícitos en atender al culto. Despachadas las misas, confesiones y comuniones, siempre había alguna función que entretuviese a Argos hasta las 10. Más tarde, no, porque en el fervor de su vida austera, mi hija repugnaba ver y ser vista de gente. La mañana la dedicaba a bordar, pues estaba haciendo un manto muy repicado para un San José. Por la tarde, manifiesto, a velar al Santísimo. De noche, se recogía a su cuarto donde suponemos que leía o meditaba. Lo seguro es que no podíamos reducirla a compartir nuestros inocentes y honestos solaces. Diríase que en ellos olfateaba insidias del demonio. También era arduo conseguir que acompañase a sus hermanas a los paseos, con ser estos tan retirados y solitarios, y rara vez podíamos lograr que, con velo tupidísimo y saco de estameña, se uniese a la familia para tomar un poco el aire y hacer el ejercicio que reclama la salud. Yo insistía en que saliese, porque Moragas, al observar a Argos, solía decirme: esa señorita le está buscando 3 pies al gato. Mucho cuidado, señor de Neira. Su hija de usted está provocando una congestión en el alma. No era para notado sin inquietud en que la extremosa Argos, lejos de hallar en su nueva existencia mansedumbre y paz, humildad, sumisión y agrado, frutos naturales del amor divino, diríase que contraía una excitación malsana y alarmante. No podía yo echar la culpa a la devoción, porque Clara, otra hija mía, a quien siempre se le había notado afición a la iglesia, solía volver de ella como volvemos de los sitios a donde vamos por nuestro gusto, con cara satisfecha, plácida sonrisa, humor inmejorable y una voluntad, por decirlo así, baqueteada, suavizada, amoldada a las contrariedades, que tomaba luego con más paciencia y resignación. Argos, en cambio, traía de sus madrugonas una acometividad impaciente, un prurito de censurar cuanto hacíamos y decíamos por encontrarlo profanísimo y pecaminoso, o una tétrica reserva que la aislaba de nuestro afecto. Si la señal del provecho que hacen al alma las devociones es el estado moral de esa alma misma, Argos, con sus rezos empeoraba. Hubo semana en que casi no la vimos, de tal modo la embelesaba una novena muy solemne, en la cual debía cantar,
en unión de otras varias señoritas de Marineda que ensayaban los gozos. No recuerdo si dije que Argos poseía voz de contralto. Siempre la tuvimos por hermosa y extensa, pero a las pocas lecciones del organista y de una profesora que por devoción dirigía el coro, resultó admirable. Soy poco inteligente, pero la voz de mi hija apenas educada me pareció en efecto un prodigio. Al entonar los primeros compases del Ave María de Gounod, vibraban en su acento toda la pasión y toda la arrebatada sensibilidad de mi carácter. Era una voz profunda, timbrada, sonora, pastosa, que llegaba al corazón. Hablóse mucho de esta voz en Marineda y la iglesia se llenó de curiosos. Recuerdo que un día me dijo Feíta misteriosamente: «Papá, ¿sabe lo que hice hoy? Estuve haciendo rabiar a Argos Divina más de una hora. Se puso conmigo hecha un escorpión. Si viese, le dije que desde que anda vestida de mamarracho, con un hábito tan feo y confesándose hasta de que respira, ha echado un genio peor que el de antes, y que no hace nada en todo el santo día más que gorgoritos y leer libros que no entiende. Que a mí me parece que las mujeres, y vaya también los hombres, deben rezar una horita. Bueno, aunque recen horita y media, y el resto del tiempo trabajar o divertirse, porque ni somos frailes ni monjas. ¿No crees tú que tengo razón? Es bueno eso de rezar como un molino, tacarataca, tacarataca. Claro que no. Las cosas necesitan un término medio. Pues es lo que yo quería decir, que no hay cosa que no tenga su término medio, y cuando se exagera, pataplum. ¿Qué significa eso de pataplum?, preguntaba yo, embobado con la labia de la chiquilla. Quiere decir que vamos la mar, porque hasta para Dios debe ser muy cargadito que continuamente le esté mareando Argos. A ella todo se le vuelve. Voy a ver a Dios. Abur que me espera el Santísimo Sacramento. Vaya, machacona. Y caramba, con la compañía del Santísimo, parece que una chica se ha de volver más amable y más servicial y más cariñosa. No. Claro, enemiguillo. Pues mi hermana, cuanto más va a la iglesia, más se avinagra y más se chifla. Hoy creí que me arañaba porque le dije: Arguitos, tómale a Froilán la lección de latín, que yo no puedo ahora. Anda, mujer, que yo rezaré por ti el rosario. Ay, el fin del mundo. Saltó chillando que no se llamaba Argos sino María Ramona, que eso de Argos era un mote y una profanación, y que ya me enseñaría a llamarle Argos. Luego me dijo que la lección de latín que la tomase el diablo. Y como yo respondí que nombrar al diablo era pecado, agarró los zorros de sacudir las sillas y se vino detrás de mí corriendo. Si no ando lista, me zorreja. A bien que ya pagaría yo la tunda en moneda de oro. Va, contesté en tono conciliar. Son bromas entre hermanos. Y al fin, ¿quién le tomó la lección al chico? ¿Quién había de ser? Doña Fea, como de costumbre. Y también como de costumbre no sabía palotada el señorito. Me veo y me deseo para meterle en la cabeza los pretéritos. Pero mira, papá, está Argos. El día menos pensado te dará el disgusto del siglo. Pudiera suceder que volviese loca. ¿Tú crees que eso de rezar y cantar por turno no será una enfermedad, lo mismo que otra cualquiera? No, hija mía, es fervor que le ha entrado. Debemos respetar eso porque no se trata de ninguna mala acción. Fervor, papá. Pues a mí se me figura que en lo del canto tiene su vanidad correspondiente a Arguitos. Sabe que van a San Agustín muchos tontos, y cuando hay tontos es cuando florea y se despepita. No es oro todo lo que reluce, papaíño. Sorprendente era la paciencia con que doña Milagros, tan asiduo en escoltar a mis hijas por paseos y tiendas, se prestaba también a la devoción de Argos, acompañándola a la iglesia, siempre que era preciso y aún asociándose con ella para rezuquear. El rosario lo despabilaban juntas y era interminable.
la corona entera con sus misterios dolorosos o gloriosos, seguido de una retahíla de Padres Nuestros, credos, salves, actos de fe, trisagios y letanías. Reuníanse asimismo para las novenas caseras, poniendo en común su tesoro de devociones especiales. Y si se ha de creer a Feíta, las de Doña Milagros era de un género sumamente original. Papá, si viese qué santos tiene Doña Milagros en su alcoba, una dolorosa que parece un acerico, dos San Sebastianes que parecen dos pollos desplumados, una Virgen del Carmen con miriñaque. Cuando rezan ella y Argos, se duerme y contesta medio dormida. ¿Sabe usted cómo rezaban ayer? Doña Milagros echó un puñado enorme de garbanzos sobre la mesa del comedor y empezó a decir a voces: Satanás, en mí no entrarás, porque diré 1000 veces Jesús, Jesús, Jesús. Y a cada decir Jesús, ¡pin! Un garbanzo al cesto que tenía debajo de la mesa. Chiquilla, no inventes patrañas. Papá, es verdad, papá, afirmaba Feíta, con especie de angustia de los niños que se consternan cuando no se les cree. Otro día me trajo unos papeles encontrados en el cuarto de su hermana. Titulábanse el uno Ferrocarril Celeste, el otro Receta para confitar almas. Eran de esas hojitas donde por medio de un simbolismo del orden más pedestre se quieren hacer accesibles a la inteligencia y al corazón verdades altas y sublimes de nuestra religión sacrosanta. Debo anticiparme a advertir que mi hija leía cosas mejores, libros piadosos que sin saber de dónde procedían, vi varias veces sobre su mesa, entre ellos reconocí la imitación, las sagradas páginas que santificaron a mi madre y que sin duda Argos no entendía o no aplicaba tan bien. Aquellos días en que ensayó Argos el Ave María de Gounod, empezó a divulgarse por Marineda la noticia de que deseaba entrar en un convento. La primera vez que me lo preguntaron personas extrañas, sentí un golpe en el alma. Pensaría en efecto mi hija sepultarse entre 4 muros, monja mi Argos, monja, enterrada en vida, separada de mí por vallas de hierro, sin esperanza de ninguna aventura terrenal, virgen, estéril, sola, muerta. En Marineda se comentaban esos supuestos planes de monjío que llamaban la atención como la llamaba ya todo lo referente a Argos. Su hábito, sus madrigonas, su voz, su canto, y por qué no decirlo, su pálida cara de imagen alumbrada por los 2 ardientes cirios de sus ojazos negros. En las ciudades poco populosas la vida no puede ser original. Hay para ella un patrón común y quien pretenda apartarse de ese patrón o ha de llevar una existencia tan oscura que nadie le vea, o ha de resignarse a que le roan los zancajos y le zarandeen como escobajo de uva pisada. Esto le sucedió a mi hija la devota. Dio la gente en fijarse más en ella, con su saco de anascote y su velo de merino, que en sus hermanas, las cuales, emperijalándose lo que consentía el luto, no hacían más de lo acostumbrado en muchachas de su clase y edad. Argos, envuelta en el sayal, con la mata del oscurísimo cabello apenas sujeta, pronta a desatarse y caer trágicamente por sus espaldas. En vez de sustraerse a la curiosidad del mundo y encontrar aquel espiritual retiro que tanto agrada al alma contemplativa, lo que conseguía era ser blanco de todas las miradas y tema de todas las conversaciones. Monja, buen católico soy, a Dios gracias, y venero el claustro, pero nunca se me había ocurrido separarme de una hija para no verla más, tropezar con unas rejas que se interponen negras y frías entre su querido cuerpo y mis brazos, perderla en suma. Solo de pensarlo se me encogía el corazón. Si calculaba desprenderme de una hija, era para dar su mano a un hombre que la amase y me hiciese abuelo de unos serafines que pudiese tener sobre mis rodillas. Y 1000 veces fantaseaba yo cómo sería la casita de mis hijas casadas, qué muebles tendrían y qué butaca grande me reservarían a mí. Al abuelito helado por la vejez, en un rincón muy confortable, cerca de la ventana por donde entrase a torrentes el sol. En la sociedad de amigos, en la calle mayor, en las filas, no me dejaban vivir.
Es cierto que la más bonita de sus niñas se mete a monja. Es verdad que ya tiene elegido el convento. Mauro Pareja, sobre todo, revelaba en su asombro su carácter, porque nada le admira como las resoluciones extremas. Un ingenuo pasmo se pintaba en sus facciones. Parecía exclamar: ¿Quieres ser monja? ¿Es posible que haya quien intente cosas tan románticas? Por entonces Argos incurrió en nuevas extravagancias. Estábamos en carnaval. En Marineda hay años de gran animación carnavalesca, mientras otros transcurren lánguidos. Esto pende de circunstancias imprevistas, del estado de los bolsillos, de la duración de la temporada teatral, del humor de los presidentes de las sociedades. El año de la muerte de mi pobre Lida, tocaron carnestolendas bulliciosas. Sobre todo hubo muchas máscaras por la calle, a lo cual ayudó el caer la temporada de locura a fines de marzo y estar el tiempo sereno, despejado y magnífico. La primer comparsa la organizó la Nautilia, sociedad nueva y emprendedora, empeñada en eclipsar a otra más antigua y acreditada, el Casino de Industriales. La comparsa de la Nautilia, que salió el jueves de Comadres por la tarde, representaba la entrada de Dios Momo, cuyo bando o proclama iban repartiendo profusamente unos demonios vestidos de colorado. Anunciaba Momo que traía en sus baúles alegría y felicidad para los pollos, noviazgos para las niñas, melancólicas reminiscencias para las viejas, y que se marcharía dejando en pos chascos y desengaños a montones. Los que iban a esperarle cantaban versos alusivos y regresaban luego escoltando la dorada carroza, donde se repatingaba el dios Lucio risueño, enviando a diestro y siniestro saludos con la mano enguantada de blanco, que metía a veces en un saquito de raso rosa para arrojar confites a las señoritas que descollaban entre el gentío. Como la tarde era primaveral, la temperatura deliciosa y el espectáculo alegre, entretenido y gratis, despobláronse las casas de Marineda. Todo el mundo se dirigió hacia los arrabales para admirar la lucida comparsa. Mis hijas resolvieron no salir aquella tarde, porque precisamente el barullo carnavalesco invadía los lugares donde ellas solían pasear, y la incomparable doña Milagros también decidió quedarse, haciéndoles compañía. Se convino en entretener la tarde con arreglos de trajes de las pequeñas y con sacar de una manteleta vieja de la señora un abrigo de luto para la muñeca Nené, que en opinión de Purita lo necesitaba muchísimo. Reuníose en nuestra sala la tertulia mientras yo, desde la galería abierta, recreaba la vista con el airoso balanceo de las embarcaciones y el azul espléndido del mar en calma, que parecía una placa de empavonado acero. Reinaba tal soledad aquel día en la población que se oía claramente sobre las loces del muelle el ruido de los zuecos de algún marinero que pasaba o la risa de un niño, resonando límpida y argentina en la pureza de la atmósfera. Por momentos llegaba una bocanada de música, la de la comparsa, que iba acercándose a la ciudad. Al principar la sesión, Argos tomó dedal y aguja como las demás, pero parecía azorada. 2 o 3 veces la vi acercarse a la vidriera y mirar hacia el sitio donde la comparsa debía de encontrarse entonces, como si los efluvios primaverales que llenaban el aire y los ecos lejanos de la algazara la excitasen e irritasen profundamente. Esta vaga desazón duró hasta que la música de la comparsa, aproximándose, se dejó oír interrumpida aún, pero más clara y distinta. Entonces Argos, saliendo precipitadamente de la sala, regresó al cabo de 2 minutos con el manto puesto. Como no tenía que hacer ningún preparativo de tocador, sus salidas eran así, súbitas, instantáneas, algo de fuga, la correría del que se siente perseguido. ¿A dónde vas, chica?, preguntaron las costureras. Irá a la iglesia, de seguro, respondió por ella doña Milagros. No. Lo que es ahora no voy a la iglesia, contestó sombría y enfáticamente la devota. Pues ¿a dónde, hija? ¿A dónde?, interrogó sorprendida la andaluza. A ver a mamá, declaró Argos tomando el rumbo de la puerta.
pero ya doña Milagros y Clara se habían levantado interponiéndose, impidiéndole salir. ¿Estás loca? Arcampo Santo Solilla. Esa gracia no te la permito yo y papá tampoco. Escuche, señor Neira. Sola se quiere ir por ese camino del cementerio que es un precipicio y de donde hace poco le dieron a una mujer de puñalás. Dios nos asista, tú tienes el bicho en la cabeza. Dice bien, doña Milagros, de ningún modo consiento que vayas y mucho menos sola. Dentro de hora y media es noche cerrada. Te expones y además te criticarían. Deja eso, hija, por Dios. Pues venga conmigo, papá, si quiere, venga, porque yo, sola o acompañada, hoy he de visitar a mamá, que está en el nicho, mientras todo el mundo ríe y se divierte. El ruego me cayó encima como un lienzo de muralla que me dejase aplastado. Qué idea tan lúgubre, tan antipática, tan fea. ¿A qué? Vamos a ver, ¿a qué tenía yo de ir cuando precisamente me encontraba tranquilo, dulcemente conmovido por la vista del mar y la hermosura de la tarde? A abrir heridas y cultivar dolores. Liduara mía, tú, que a última hora calumniaste tu existencia, desde el cielo, que espero que en él estés, bien ves los móviles que entonces inspiraron mi conducta. Mientras viviste, traté de hacerte dichosa. Cumplí siempre tus deseos, te guardé fidelidad y hoy que todo lo sabes, sabrás que no falté a mi deber. Si de algo te sirviesen las visitas a tu nicho, las prodigaría. Pero, ¿qué alivio puede prestarte el que me abisme en la aflicción y además coja un reuma con la humedad del cementerio? Algo así objeté a Argos para que renunciase a su antojo sentimental. Me contestó unas boberías. Su mamá estaba muy solita, la gente de fiesta y ella allí abandonada, sin más compañía que los gusanos del sepulcro. Ella oía que su madre la llamaba. Sí, oía su voz. Repliqué que para ser cristiano y rezarles a los difuntos, a lo sumo bastaba con ir a la iglesia. Pero la muchacha se obstinaba en su deseo, despreciando mis ruegos y mis órdenes. Otra vez se lanzó hacia la puerta. Entonces cogí el sombrero y la seguí, y doña Milagros, no menos diligente, se echó el manto y se reunió con nosotros en el portal. Después supe que Misucha y Purita, alborotadas, con el instinto de imitación propio de su edad, querían también ir al cementerio como si fuese cosa muy recreativa, y porque Feíta quiso convencerlas, rompieron a llorar y tomaron un cabrito que no se les quitó en toda la tarde. Qué tétrico es el camino del cementerio de Marineda. Lo limitan terrenos baldíos, pardos peñascales y el mar inmenso que se estrella con zumbido lúgubre y perenne contra la brava costa. A cada revuelta se ve surgir la alta mole del faro, cuya luz ya se entorna, ya rebrilla fulgente, y cuando se cruza la verja, vence 3 patios llenos de nichos donde brotan hierbecillas amarillentas y pálidas. 3 patios como de cárcel, sin un sauce, sin un ciprés, sin esa vegetación que poetiza la muerte. La uniformidad desolada de las lápidas blancas y negras, y el viento del mar que azota el rostro y seca las lágrimas. No me atreví a penetrar en el recinto. Parecíame como si no hubiese muerto Liduara, y me la fuese a encontrar erguida, airada, maldiciéndonos a la comandanta y a mí. Peregrina aprensión. Hasta creía oír sus palabras iracundas y despreciativas. Muy bonito. Vienes a visitarme con la verdulera. Para escándalos, Quítate de mi vista, Panarrá, mal marido. Entró Argos, paresurada, derecha, sin volver atrás la vista como las sonámbulas. Doña Milagros y yo nos quedamos a la puerta, mirando cómo declinaba el sol y sus últimos resplandores tendían sobre el océano unos rizos de oro y fuego deshechos al punto. Sin decírnoslo, comprendíamos la señora y yo que era muy bonito aquello, que el espectáculo tenía algo de misteriosamente conmovedor. La andaluza había suprimido su cháchara, yo me deleitaba en callar, un vientecillo fresco, precursor de la noche, vino a acariciarnos. Argos prolongó la visita como un cuarto de hora. Cuando volvimos, empezaba a asomar la luna.